Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mediamet. Bueno, en esta serie de videos vamos a tratar acerca del procesamiento de minerales de cobre mediante la vía hidrometalúrgica. ¿Ya? Principalmente la vía hidrometalúrgica se compone de tres principales etapas, las cuales vendrían siendo la lixiviación, luego sería la extracción por solvente y finalmente el electrowinning o electrotensión. ¿Ya? Los tipos de minerales que podemos tratar mediante la vía hidrometalúrgica vendrían siendo los sulfuros de cobre, y por otro lado tendremos los óxidos de cobre, ¿ya? Y que en este caso nosotros nos vamos a enfocar en estos sulfuros de cobre, eh, principalmente por los distintos desafíos, algunas problemáticas que enfrenta la minería hoy en día y que nos dan un hincapié del por qué deberíamos estudiar estos sulfuros, ¿ya? Una de las primeras motivaciones que uno llegaría a pensar y que se conoce hoy en día sería las bajas leyes de cobre, y que en este caso nos da a pensar de que deberíamos procesar mayor cantidad de minerales para poder recuperar una mayor cantidad de cobre, por lo que en algún momento vamos a tener que, sí o sí, tener que procesar estos sulfuros de cobre. Por otro lado, otro desafío que se enfrenta la minería viene siendo la disminución en estos óxidos de cobre, y que en este caso apoya el hecho de concentrarnos en el estudio de estos sulfuros debido a que están en una mayor cantidad. Y por último, y no menos importante, un problema que afecta a la minería en sí, que es bastante preocupante, va a ser el déficit hídrico. Y que en este caso nos genera una problemática bastante grande, ya que vamos a requerir encontrar diferentes fuentes de agua para los procesos mineros que ocupan una gran cantidad de agua en los procesos. Y en este caso, una solución factible para este déficit hídrico vendría siendo el uso de agua de mar. ¿Ya? Esta agua de mar posee una composición bastante variada, ¿ya? Y en este caso, uno de los elementos que se encuentran de esta agua de mar viene siendo el ion cloruro, el cual vamos a ver mucho más adelante que va a tener un efecto significativo dentro del procesamiento de estos minerales sulfurados de cobre. ¿Ya? Entonces, aquí lo vuelvo a ver algo mejor y vendría siendo estos ion cloruro. ¿Ya? Entonces, cuando tratamos estos minerales sulfurados de cobre mediante la vía hidrometalúrgica, la primera etapa frontal va a ser la lixiviación, ¿ya? Y que en este caso nos vamos a encontrar ya con una problemática al lixiviar estos minerales sulfurados de cobre, en donde estos presentan una baja cinética de lixiviación, o también baja cinética de disolución. ¿Ya? Ahora, estos presentan una baja cinética de lixiviación o disolución cuando están expuestos a, o cuando usamos agente lixiviante ácido sulfúrico, ya, bajo estas condiciones, o cuando ocupamos agentes oxidantes de la misma manera como el O2 o el ion ferro. Ya. En este caso, la disminución de esta cinética de lixiviación se va a dar principalmente eh, por la formación de lo que sería una capa pasivante. ¿Ya? Entonces, digamos, producto de la capa pasivante. Entonces, para verlo más gráficamente, consideremos un mineral de calcopirita, ya un mineral, un sulfuro primario, en este caso, el cual cuando está en un ambiente en el cual se encuentra ácido sulfúrico, un agente lixiviante, el O2 o el ion férrico, como lo dijimos anteriormente, eh, y estos comienzan la disolución de este mineral calcopirítico,
alrededor de él y consecuentemente se va a formar esta capa pasivante evitando el contacto y la acción de disolución que tienen estos agentes con el mineral calcopirita. ¿Ya? En este caso llega a ser igual bastante preocupante este tema, considerando que si es que tenemos calcopirita, el mineral de cobre más abundante en la Tierra, no vamos a poder recuperar la mayor cantidad de cobre cuando se forme esta capa paciente. Entonces ahora nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la composición de esta capa pasivante que evita el contacto de los agentes lixiviantes y oxidantes con la calcopirita? Y en este caso existen diferentes propuestas de acuerdo a la ruta que sigamos y mediante la cual se va a disolver esta calcopirita. Ya. Una de estas propuestas es que su composición es en base a azufre elemental. Otro de sus propuestos es que es en base a sulfuro intermedio. Ya. Sulfuros intermedios. Como en este caso sería la coelina. También polisulfuros. Ya. SN. Y bueno, también tenemos las famosas jarositas. ¿Ya? Mm. Entonces, como ya tenemos algunos postulados de lo que sería la composición de esta capa pasivante, tenemos que entrar a estudiar mediante qué mecanismo o cuál es la ruta de disolución de este mineral calcopirítico para determinar eh, cuál de estas opciones es la más válida. Y por otro lado, también podemos estudiar las especies que se encuentran en equilibrio, ¿ya? Y en este caso lo vamos a hacer mediante un diagrama de Purvex, ¿ya? El cual describe el sistema cobre, hierro, azufre y agua, ya 25 grados Celsius y a 1 atm, y que nos entrega qué especies se encuentran en equilibrio en el sistema eh, cuando tienen un pH dado y a un determinado también potencial. En este caso, si consideramos la parte verde de este diagrama de Purvex, encontramos la calcopirita, que a cualquier pH, a medida que vayamos aumentando nuestro potencial, vamos encontrándonos con especies de sulfuro intermedio, en este caso como la calcosina, posterior a aproximadamente los 0,45 vamos teniendo la codelina y llegando ya a un potencial de 0,6. Y sobre este nos vamos a encontrar con las especies en equilibrio como son el ion cúbrico, el azufre elemental en este caso y el ion ferroso. ¿Ya? Ahora, si bien este diagrama de Pulvex nos entrega qué especies se encuentran en equilibrio en el sistema, no nos muestra esta ruta de disolución, la cual nosotros queremos saber para determinar verdaderamente cuál es la composición de esta capa oxidante y mediante cuál es el mecanismo y el orden en el que se disuelve este mineral calcopirítico. Entonces ahora, para determinar cuál es el mecanismo de disolución, vamos a estudiar diferentes modelos propuestos de cuál es el orden en el cómo se disuelve esta calcopirita. ¿Ya? Y en este caso, uno de los primeros mecanismos propuestos mediante el cual se disuelve esta calcopirita es la disolución oxidativa. ¿Ya? El cual de primera mano lo podemos ver en la reacción 1, que ocurre la oxidación del ion ferroso a ion férrico, y que posteriormente, como acción, este ion férrico actúa como agente oxidante de la calcopirita. En este caso se establecen las especies estables como el ion cúprico, el ion ferroso y el azufre elemental. Cuando nosotros consideramos la reacción global, que es la 3, ¿ya? En este caso sería la reacción 1 más la reacción 2, tenemos que se encuentra el azufre elemental eh, formado en esta disolución, lo cual es desfavorable, ya que sabemos que al formar esta capa de azufre elemental va a haber una disminución en la cinética de lixiviación. Por lo que no andaremos mucho más en este mecanismo y buscaremos algún otro mecanismo que nos permita explicar de mejor manera cuál sería la disolución más apropiada para esta calcopirita.
Entonces el siguiente mecanismo de disolución, la siguiente secuencia de disolución que vamos a estudiar, va a corresponder a lo que sería la disolución reductora oxidativa, ¿ya? La cual, bueno, este mecanismo se explica en la disolución de la calculita en dos etapas, ¿ya? Y en la cual vamos a tener primeramente la reacción 4 en donde la calcopirita se disuelve en primero iones férricos y además en la calcosina, ¿ya? Posteriormente esta calcosina eh, es también disuelta en iones cúbricos, azufre elemental y el ion ferroso en la reacción 5. Ahora, el problema de este mecanismo es que existen algunos problemas termodinámicos para explicar esta secuencia de disoluciones, por lo que tampoco vamos a andar mucho más en este método y ni tampoco lo vamos a considerar para explicar la disolución de nuestra calcopirita. Entonces, vamos a tener que estudiar otro mecanismo de disolución, el cual va a corresponder ahora al mecanismo de disolución no oxidativa, ¿ya? El cual eh, posee tres etapas. En este caso podríamos describir tres etapas, las 6, las 7 y la 8, la reacción 6, 7 y 8, en la cual de primera mano en la reacción 6 tenemos la disolución de la calcopirita. Notemos que está en ausencia de un agente oxidante y obtenemos como resultado el ion cúbrico, el ion ferroso y un compuesto llamado el ácido sulfídrico, ¿ya? La reacción 7 vamos a tener también la descomposición de la calcopirita, pero en este caso vamos a formar lo que sería un sulfuro intermedio como la cobalina. Vamos a tener el ion ferroso y también el ácido sulfídrico, ¿ya? Y en la reacción 8 como final, vamos a tener que, mediante la disolución de este ácido sulfídrico por acción de agente oxidante, como lo serían el ion cúbrico y el ion férrico, disculpen, vamos a tener la formación de azufre elemental, el mismo agente oxidante reducido, ya en este el ion cuproso y el ion ferroso, y la formación de protones H+, los cuales van a actuar de nuevo en este lugar y van a actuar para disolver esta calcopirita y empezar todo el proceso de la reacción 6, 7 y 8. ¿Ya? Ahora, si bien en este mecanismo tenemos la formación de azufre elemental, existen algunos estudios que indican que este azufre elemental no se forma como una capa pasivante alrededor de este mineral calcopirínico, por lo que no estaría interponiéndose dentro de la acción de disolución de la calcopirita. Siendo este el caso, entonces nos vamos a quedar nosotros con este mecanismo de disolución para poder comprender cómo se disuelve la calcopirita. ¿Ya? Ahora, bueno, lo que hemos visto hasta ahora ha sido principalmente algunos motivos por el cual vamos a estudiar sulfuro de cobre, ¿ya? Luego vimos un poco del problema cuando lixidamos este sulfuro de cobre relacionados con una disminución en la cinética de lixidación por la formación de una capa pasivante, ya esta capa amarilla. Y posterior a eso, y finalmente logramos ver los modelos mediante los cuales podemos explicar esta disolución, quedándonos nosotros con el último, la no oxidativa oxidativa. ¿Ya? Ahora, nos faltaría ver cuál sería la acción del ion cloruro que hemos nombrado anteriormente, ya que si mal no lo recuerdan, lo vimos aquí al principio. ¿Ya? Entonces, este mecanismo de acción del ion cloruro lo vamos a ver en un siguiente video, ¿ya? Debido a que vamos a necesitar comprender muchas más cosas para entender completamente cuál es el mecanismo de acción y cómo va a jugar un rol fundamental dentro de la disolución de este mineral calcopírnico. Y bueno, habiendo dejado en claro esto, vamos a dejar acá esta primera parte de la disolución esta calcopirita y de los minerales sulfurados de cobre. ¿Ya? No olviden dejarnos en los comentarios qué les pareció el video. En caso de cualquier duda también dejar en los comentarios. Por otro lado también darle me gusta al video, suscribirse y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.